Bien, continuando con el programa, es una gran distinción tener el honor de presentar al doctor Jeffrey Braswell, ampliamente reconocido por sus aportes académicos en el estudio de los pueblos mayas prehispánicos. El doctor Jeffrey Braswell es profesor de antropología de la Universidad de California en San Diego y coeditor de la revista Latin American Antiquity. Ha impartido cursos en la Universidad Estatal de Nueva York, en Búfalo, en la Universidad del Valle de Guatemala y en la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus proyectos de investigación más recientes se han centrado en Chichén Itzá, Yucatán, y en los sitios de Puxilhá, Lubantún y Nilipunit en Belice. Ha fungido como editor de 4 volúmenes: The Maya and Teotihuacan, The Technology of Maya Civilization, The Ancient Maya of Mexico y The Maya and their Central American Neighbor. Asimismo, es autor o coautor de más de 100 artículos académicos. El tema sobre el que disertará en este ciclo de conferencias se titula Intercambio de obsidiana y sistemas económicos en el área maya. Tiene la palabra, doctor. Gracias. Quisiera agradecer mucho a los organizadores de este evento. Es un gran honor y placer estar aquí hoy con ustedes. Gracias. Vamos a ver. Sí. Los arqueólogos mayistas nos hemos enfocado en 3 aspectos clave de la antigua economía: producción, intercambio y en menor medida consumo. Mi argumento de hoy es que hemos pasado por alto 3 aspectos fundamentales de todos los sistemas económicos que impulsan la producción y el intercambio: la determinación del valor, la fungibilidad y la enajenación. Estos factores son fundamentales porque ayudan a determinar quién puede y quién no puede poseer qué. Sostengo que hasta que no logremos una comprensión completa de esos 3 principios clave, nuestros modelos de producción y especialmente de intercambio serán incompletos. En resumen, mi argumento de hoy es que durante el periodo clásico, artesanos mayas altamente calificados transformaron los productos en objetos que se consideraban menos fungibles, de mayor valor subjetivo y, en algunos casos, de enajenación limitada. Las élites mantuvieron el control en las economías mayas al limitar esta transformación, así como cuándo, dónde y cómo podrían tener lugar los intercambios. Durante los años 70 y 80, los arqueólogos mayistas a menudo hablaban del control político de recursos naturales como la obsidiana y el jade. Se pensó, por ejemplo, que las élites de Kaminaljuyu debieron haber controlado directamente la fuente de obsidiana del Chayal, ubicado aproximadamente a 30 kilómetros del centro de la gran cacicazgo de las Tierras Altas. Se pensaba además que la obsidiana en el Chayal había atraído la atención de la distante urbe de Teotihuacán y se planteó que esa había establecido una colonia en Kaminaljuyu para acaparar el mercado del comercio de obsidiana en la región maya. De manera similar, se asumió que durante el periodo clásico, Copán debió haber controlado la lejana fuente de obsidiana de Ixtepeque. Dado que el jade era uno de los materiales más comercializados y presumiblemente valiosos en la antigua Mesoamérica, muchos estudiosos asumieron que los poderosos reinos mayas debieron haber competido por el control de las fuentes de jade del Motagua Medio. Todo eso comenzó a venirse abajo a medida que aumentaba nuestro conocimiento de las áreas de fuente de adquisición lítica. Las investigaciones de Robert Walkup en Papahuapa, un sitio modesto muy cercano a la fuente de obsidiana de Ixtepeque. Aquí puede ver otra vez el mismo volcán. Es un sitio modesto, muy cercano a la fuente de obsidiana de Ixtepeque. No indicaron una gran riqueza ni una relación particularmente estrecha con Copán. Además, las prospecciones de Sidris y otros no revelaron ningún rasgo diseñado para controlar el acceso al campo volcánico de Ixtepeque,
como por ejemplo asentamientos estratégicamente ubicados. Mis investigaciones en el área fuente de obsidiana de San Martín y Jilotepeque no revelaron la presencia de élites en esa región durante el formativo, el periodo en el que la obsidiana de esta fuente fue más ampliamente intercambiada a lo largo de Mesoamérica. En cambio, la jerarquía subdesarrollada de asentamientos formativos consistió en un solo nivel de sitios, de hogares pequeños o de aldeas representados por concentraciones de tiestos cerámicos y fragmentos líticos. No encontré ni un solo montículo de tierra que pudiera fechar con certeza al formativo. En ningún periodo hay evidencia de que la proximidad a los afloramientos explotados estuviera correlacionada con la posición de un sitio en la jerarquía de asentamientos. No hay evidencia de guarniciones, sitios de producción completamente especializados fuera de las canteras o edificaciones de tierra que sugieren un intento de restringir el acceso a la obsidiana o incluso controlar la producción en el área de la fuente. Tampoco no hay evidencia de una gran estratificación del tipo encontrado en áreas más densamente pobladas con sitios más grandes. Este sitio Chuisac es el más grande en el área y puede ver el tamaño de los montículos. Desde entonces, Héctor Mejía y Edgar Suyuk han encontrado el mismo patrón en el área fuente de obsidiana mucho más grande de El Chayal. No hay evidencia de control de acceso a la materia prima y, de hecho, en las áreas donde se pueden encontrar muchos afloramientos geológicos de obsidiana de alta calidad, ni siquiera encontraron muchos asentamientos grandes. Los afloramientos en esas áreas habrían sido completamente abiertos y accesibles, y la obsidiana de alta calidad en unos afloramientos aparentemente nunca fue explotada. La cultura material de la región de El Chayal se parece a la de Kaminahalu en manera general, pero no se puede decir que apoya los modelos de ocupación o la incorporación política y económica directa por parte del cacicazgo. Aún más sorprendente es la falta de evidencias de riqueza, poder, gran estratificación y control en áreas donde se encuentran las fuentes de jadeíta más importantes. Taube, Rube y Romero reportan solo estructuras muy modestas, todas aparentemente clásicas en fecha, en sitios cercanos a la fuente de jade azul verde en la zona del río El Tambor Superior. En resumen, las zonas donde se extrajeron la obsidiana y el jade parecen haber estado relativamente empobrecidas en comparación con las grandes ciudades urbanas de los mayas, exhiben menos estratificación social, no muestran evidencia de estar controladas por grandes, poderosas entidades políticas y carecen de características que indiquen el control sobre el acceso a la materia prima. ¿Qué explica la aparente falta? Gracias, muy amable. ¿Qué explica la aparente falta de interés? Mil gracias. De la élite en controlar el acceso a las pocas muy localizadas fuentes donde se encuentran esos materiales utilitarios e ideológicamente importantes. La mejor respuesta que tengo parece ser que no se consideraba que la obsidiana ni el jade en su estado natural tuvieran un valor intrínseco significativo y por lo tanto el control sobre el acceso al material no era un aspecto importante del control sobre los medios de producción o cambio. En cambio, fue el valor agregado por los trabajadores calificados, en algunos casos miembros de las élites mismas, en forma de conocimientos tecnológicos o esotéricos limitados, lo que transformó los materiales mundanos en objetos valiosos y a veces incluso invaluables.
Para comprender mejor las antiguas economías mayas, creo que debemos considerar varios aspectos fundamentales de las economías: las teorías del valor, la fungibilidad y las nociones de enajenación del trabajo y de la propiedad. La mayoría de los arqueólogos que estudian las antiguas economías mayas son sustantivistas. Es decir, creemos que la economía está integrada en otros ámbitos de comportamiento más amplios y que las nociones formalistas de maximizar los rendimientos financieros no son universalmente aplicables para comprender el intercambio. Sin embargo, al mismo tiempo, rara vez cuestionamos la doctrina formalista del marginalismo, que lleva a principios de valor de oferta y demanda. Chip Stanish ha argumentado que en las economías de intercambio no monetarizadas, el concepto marxista más viejo y también formalista del trabajo podría ser más aplicable para comprender los sistemas de establecimiento de valores. La teoría laboral del valor sostiene que para fines de intercambio el precio de un bien material está determinado por la cantidad de mano de obra necesaria para producirlo y transportarlo. Por lo tanto, los bienes sujetos a intercambios de tipo trueque son indicadores de la inversión laboral. La mayoría de los economistas han rechazado la teoría laboral del valor porque es difícil ver cómo puede llevar al establecimiento de precios por oferta y demanda. Stanish enfatiza que la estrategia en los sistemas de trueque no es maximizar las diferencias marginales, ni obtener una ventaja competitiva al rebajar los precios. En cambio, es formar una red de socios de intercambio lo más grande posible. Esto tiene dos efectos. Primero, multiplica el pequeño rendimiento provisto a través de cada intercambio. En segundo lugar, y al menos tan importante, la gran red proporciona prestigio, estatus social y relaciones personales para el vendedor. En una transacción, el consumidor compra un artículo, pero el vendedor compra una nueva relación social o refuerza una ya existente. Creo que esto es clave para entender los sistemas de intercambio no capitalistas. Un segundo aspecto clave de los sistemas gobernados por la teoría laboral del valor, uno que Stanish no discute, es que los bienes están mercantilizados. Con esto quiero decir que los bienes pueden ser intercambiados, es decir, son enajenables, y que no importa quién proporciona el trabajo para producirlos. Esta última característica se llama fungibilidad. En el mundo moderno, el cobre y el oro son ejemplos de productos completamente fungibles. De dónde vienen y quién los produce es irrelevante para su precio. Cuando Hirth argumenta que los mercados tienden a mezclar la obsidiana de diferentes fuentes en una mezcla homogeneizada o no diferenciada, es porque se piensa que la obsidiana es un producto fungible en las economías del mercado. Se puede decir que tanto el marginalismo como la teoría laboral son sistemas subjetivos de valor. Es decir, no consideran que los bienes tengan un valor intrínseco. Pero también podemos imaginar otros criterios subjetivos utilizados para determinar el valor. La forma en que se determinan tales valores subjetivos debe ser un foco clave en la antropología económica sustantivista. Los que trabajamos en Copán sabemos que el café que se cultiva hoy en día en el lado hondureño de la frontera tiene un valor considerablemente menor que el café cultivado a 100 metros de distancia en Guatemala, aunque es idéntico en calidad y sabor. En el mundo moderno, el café no es un producto completamente fungible.
en la forma en que lo son el cobre o el oro. Y el margen de valor otorgado al café de Guatemala lleva al contrabando y al fraude. Otros objetos, como las obras del arte, están sujetos a determinaciones de valor aún más subjetivas. Deberíamos esperarnos que los objetos que otorguen estatus, los objetos que se cree que poseen diferentes grados de poder religioso o mágico, y los objetos que crean vínculos sociales deseados también sean menos o incluso completamente no fungibles. El pedigrí de propiedad de un artículo en particular o de la tecnología y conocimiento esotérico usados para producirlo también puede disminuir la fungibilidad. Otro clave del continuo entre el margen de valor y la fungibilidad completa es la enajenación. Los artículos sujetos a reglas que gobiernan la enajenación, es decir, excluidos del trueque o del intercambio de mercado normal, y para los cuales existen normas prospectivas o prospectivas que determinan cómo y cuándo, si es que, pueden intercambiarse, a menudo tienen un gran valor. Es tentador argumentar que un valor tan alto se deriva tanto de la falta de oferta como de la gran demanda, pero un sustantivista puede argumentar que el alto valor subjetivo percibido lleva a la creación de reglas que limitan la enajenación. También enfatizo que las reglas que gobiernan la enajenación no son exclusivas de los artículos materiales. También se aplican a artículos intangibles, como títulos, y propiedad intelectual, como conocimientos esotéricos y habilidades de producción especiales. Pienso que el control de los conocimientos y las habilidades de producción, cosa que limitaba la fungibilidad de los bienes producidos por los artesanos, era un aspecto clave de la manera en que la antigua élite mantenía el poder económico. De hecho, las élites mayas clásicas probablemente estaban más interesadas en mantener el control de estos factores que en el acceso a la materia prima. Siempre es más fácil limitar el acceso a una habilidad en particular que a una materia prima. Mi argumento hoy es que en el periodo clásico, los artesanos mayas altamente calificados transformaban los productos básicos en objetos que se vieron como menos fungibles, de mayor valor subjetivo y, en algunos casos, de enajenación limitada. Por supuesto, es posible que existen múltiples mecanismos para establecer el valor dentro del mismo sistema y que estos estén funcionando al mismo tiempo. Si bien no creo que los principios del marginalismo sean los únicos factores que gobiernan la valoración, tampoco creo que deban excluirse por completo en favor del trabajo u otros mecanismos subjetivos de establecer el valor. El valor de los bienes intercambiados entre los mayas fue probablemente determinado por una compleja interacción de factores. De hecho, supongo que eso es lo que significa decir que la economía está incorporada en el ámbito social más amplio. Uno de los objetos del arqueólogo o arqueóloga interesado en la economía antigua debe ser comprender las diversas formas en que se determinó el valor para aprender más sobre la base del intercambio. Terminó con 3 ejemplos que ilustran algunos pequeños pasos hacia la comprensión de las antiguas economías mayas y los papeles que juegan las élites en ellas. Obsidiana de Copán. Para reiterar, hay pocos indicios de que las élites clásicas mayas de Copán controlaron el acceso a las canteras de obsidiana de Ixtepeque. Además, como Aoyama ha demostrado, incluso los hogares copanecos más humildes tuvieron acceso a la obsidiana, mucha obsidiana,
lo que sugiere que el intercambio del material no estaba muy regulado, aunque se podrían haber practicado la acumulación y la redistribución. Me imagino que entre la gente común que intercambia obsidiana entre sí, el valor de la mayoría de la obsidiana de Ixtepeque se determinó de acuerdo con estimaciones laborales, especialmente del transporte, y que se intercambió de acuerdo con los principios de trueque discutidos por Standish. No obstante, dos observaciones importantes implican un sistema de valor más complejo. Primero, como lo ha demostrado Aoyama, la evidencia de la producción de obsidiana encontrada en hogares rurales de bajo estatus está relacionada significativamente con la industria de lascas de percusión. Los aldeanos rurales, o al menos la mayoría de ellos, no producían navajas. En contraste, el conjunto de obsidiana de los hogares de élite del periodo clásico está fuertemente dominado por navajas prismáticas, que parecen haber sido hechas principalmente para su uso y, en menor grado, para el intercambio con los pobladores de estatus inferior. Aoyama ha argumentado que las navajas pueden haber sido redistribuidas. Por lo tanto, la enajenación de las navajas de sus productores era posible, pero la tecnología para producirlas no era enajenable y estaba controlada por la élite apical o de la realeza. La obsidiana de Pachuca Hidalgo no es de mejor calidad, como ya sabemos, que el material de Ixtepeque, dada la extrema limitación en la distribución. La segunda observación es que la obsidiana verde de la fuente distante de Pachuca, intercambiada directa o indirectamente por Teotihuacán, se encuentra solo en contextos de élite apical o de la realeza. La obsidiana de Pachuca no es de mejor calidad que el material de Ixtepeque. Dada la extrema limitación en la distribución de la obsidiana verde de Pachuca, no parece que se considerara una propiedad enajenable. En conjunto, estas observaciones sugieren un complejo sistema de valoración. El valor de la materia prima de Ixtepeque o de simples lascas de percusión hechas a partir del mismo probablemente fue determinado por estimaciones laborales. Es probable que un pedazo de obsidiana adecuado para la producción informal de lascas se intercambiara por bienes que representaban aproximadamente la misma cantidad de trabajo como la necesaria para obtener y transportar la obsidiana, y que una transacción de trueque ocurriera cuando las estimaciones laborales hechas por consumidores y proveedores estuvieron de acuerdo. El acceso a la obsidiana de Ixtepeque como materia prima no parece haber sido controlado. No obstante, el conocimiento tecnológico y las relaciones sociales que implica la propiedad de ciertos tipos de artefactos, navajas prismáticas o obsidiana verde de Pachuca, fueron objeto de control por parte de la élite. Por esta razón, la obsidiana no era totalmente fungible y no todos los artefactos de obsidiana en el periodo clásico de Copán deberían considerarse productos básicos. ¿Qué pasa? Vaya. ¿Cómo se manejó el intercambio de obsidiana dentro de los reinos mayas clásicos? Dicho de otra manera, ¿cómo influyeron los sistemas políticos en la antigua economía maya? El extraordinario estudio de Carl Smith sobre los sistemas de intercambio precapitalistas es una herramienta útil para comprender cómo estuvieron relacionadas las economías y la política mayas clásicas. Smith, con base en el trabajo de Polanyi, describió 5 modelos básicos ideales para la organización espacial del intercambio. Es importante comprender que estos no son mutuamente exclusivos y se pueden intercambiar diferentes materiales al mismo tiempo a través de sistemas organizados distintamente. Las redes extendidas se basan en el intercambio diático entre socios aproximadamente iguales.
Esas simples redes cara a cara son abiertas, lo que significa que no hay barreras políticas para el intercambio. Pueden ser bastante grandes en extensión espacial, pero relativamente poco material fluye a través de ellas. Las redes limitadas están tipificadas por la redistribución poliática de los líderes a sus seguidores. En general están cerradas al intercambio interregional, excepto entre los líderes de distintas entidades políticas que pueden participar en intercambios diáticos entre sí. Por lo tanto, estos sistemas de intercambio muy típicos de los cacicazgos y algunos estados simples son bastante pequeños y limitados por las fronteras del territorio controlado por el gobernante. Controlar los medios de intercambio es más eficiente y requiere menos trabajo que controlar los medios de producción. Las élites en estados arcaicos e imperios a menudo buscan extraer excedentes mediante la manipulación de precios, la extracción de impuestos o la exigencia de tributos en sistemas parcialmente comercializados. En tales sistemas, las élites controlan la venta minorista o al por mayor, pero no ambas, y las fuerzas de oferta y demanda del mercado determinan el valor en el otro ámbito de intercambio. En los mercados administrados, las élites determinan qué, cuánto, dónde y con qué frecuencia puede ocurrir el comercio. La venta minorista es el foco del control del élite y un impuesto puede ser extraído en los sitios del mercado. Debido a que las élites buscan obtener excedentes en el mercado, dichos sistemas están cerrados y a menudo tienen un lugar central y mercados subsidiarios. Smith los llama sistemas de lugar central solares. Estos generalmente son considerablemente más grandes que las redes limitadas de los cacicados. En contraste y opuesto a los mercados administrados de los estados, los imperios coloniales extraen el excedente al mantener bajo el precio minorista pagado a los productores en la periferia, mientras que permitan que las fuerzas del mercado determinan los precios en el núcleo. Tales sistemas dendríticos coloniales parcialmente comercializados están abiertos y pueden ser extremadamente grandes. Finalmente, existen sistemas de mercado completamente comercializados donde la oferta y la demanda informan el valor en todos los niveles. Smith llama a estos sistemas esencialmente capitalistas, sistemas interconectados de lugar central. ¿Cuál de estos modelos describe de manera mejor las economías de los antiguos mayas? Dos de los reinos más poderosos, Tikal y Calakmul, proporcionan evidencia importante de la organización del intercambio al extremo superior de las entidades políticas clásicas mayas. Las capitales de esos dos estados están ubicados a menos 120 kilómetros de distancia, aproximadamente una caminada de 3 a 4 días por senderos bien mantenidos. Moholy-Nagy escribe que más de 1 millón de navajas de obsidiana y otros artefactos fueron excavados por la Universidad de Pennsylvania en Tikal, incluso si solo se recolectó y curó una muestra muy pequeña. Esta afirmación es apoyada por proyectos posteriores en el sitio que también han encontrado enormes cantidades de fragmentos de navajas, especialmente como capas que sellan la parte superior de las tumbas. Por ejemplo, solo la tumba 116 fue sellada por 230 kilogramos de artefactos de obsidiana, la gran mayoría de los cuales eran navajas usadas. En contraste, el proyecto arqueológico de Calakmul de la Universidad de Campeche recuperó solo 515 artefactos de obsidiana, con una masa total de menos de 1 kilogramo.
El proyecto INA en Calakmul también reporta solo unos 500 artefactos adicionales. Esto es durante un periodo, dos proyectos y un periodo aproximadamente 25 años de investigación del campo. ¿Qué explica esta diferencia? El menos de 3 órdenes de magnitud, si no más, en la cantidad de obsidiana que se encuentra en cada sitio. Los contextos excavados en Tikal y Calakmul, templos y pirámides principales, incluyendo las tumbas reales, son similares, al igual que los métodos de recuperación, o no, empleados por los diferentes proyectos. La mayoría, más del 90% de la obsidiana en ambos sitios proviene de la misma fuente, el Chayal, en las tierras altas de Guatemala. Aunque Calakmul está aproximadamente a 100 kilómetros más lejos de esa fuente que Tikal, la disminución en la cantidad es extremadamente pronunciada para una distancia relativamente corta. La respuesta parece ser que el intercambio de obsidiana de una entidad política de una entidad política a otra no estaba permitido, a pesar de la distancia relativamente pequeña entre ellas. Tikal era un sumidero gigante que consumía enormes cantidades de obsidiana de El Chayal, y la naturaleza limitada de su sistema de distribución no permitía que mucha obsidiana fuera comercializada hacia el norte a través de la frontera hasta su rival o cualquier otra entidad política más al norte. Dado el tamaño y la complejidad de Tikal y el hecho de que en términos de obsidiana su sistema de distribución estaba limitado o cerrado, opino que tenía una economía de mercado administrada. Un corolario de esto es que quizás podamos identificar el límite entre los dos reinos al medir las densidades de obsidiana a ambos lados de esa frontera. Al apoyar esto, Uxul, un sitio en el extremo sur de Campeche, tuvo mucho mayor acceso a la obsidiana antes de ser absorbido en el estado de Calakmul que después de estar bajo su hegemonía. En una escala mucho más pequeña, ha notado la naturaleza cerrada y limitada del intercambio en el sur de Belice. Allí, dos pequeñas capitales regionales, Nimli Punit y Lubantún, están ubicadas a solo 16 kilómetros de distancia. En el clásico tardío de Lubantún, el 94% de toda la cerámica tiene desgrasante de carbonato de calcio. La excepción es una vajilla exótica importada del noroeste. En contraste, solo el 6% de la cerámica del clásico tardío de Nimli Punit tiene desgrasante del carbonato de calcio. A pesar de su proximidad, como 10 millas, los habitantes de Lubantún y Nimli Punit no intercambiaron cerámica, ni los productos transportados en esos recipientes. No todos los bienes materiales estaban sujetos al intercambio limitado de un mercado administrado. La cantidad de jade consumida por las élites de Calakmul es mucho mayor a la que hasta ahora se ha descubierto en Tikal. En realidad tenemos mucho más jade en Calakmul que obsidiana. Este material, transformado en artefactos suntuarios no fungibles por artesanos de élite, con conocimientos tecnológicos y esotéricos especializados, no estaba sujeto al mercado administrado o a algún otro tipo de intercambio parcialmente comercializado. En su lugar, debe haber estado sujeto al intercambio de reglas intraélite o al intercambio poliádrico entre los miembros más altos de la sociedad. Los patrones de producción, intercambio y consumo de obsidiana en el clásico terminal y el postclásico temprano de Chichén Itzá brindan un tercer ejemplo muy diferente. Hay mucha menos obsidiana en Chichén Itzá que en Copán. Estimo que la densidad de obsidiana en Chichén Itzá es aproximadamente el 5% de lo que es en Copán.
No obstante, la obsidiana en Chichén Itzá se encuentra en pequeñas cantidades en casi todos los hogares, mayormente en forma de fragmentos de navajas prismáticas, algo diferente de Copán. La producción de navajas parece haber sido ubicua. Pequeños fragmentos de núcleos poliédricos agotados están distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Esto implica que la mayoría de los hogares o grupos residenciales tenían al menos un productor de navajas especializado o que los navajeros eran peripatéticos y manufacturaban sus productos en todo el sitio. He identificado obsidiana de 10 fuentes diferentes en Chichén Itzá y el 75% del material proviene de canteras distantes en el centro y oeste de México. La fuente más común es Ucareo, Michoacán. La siguiente es Pachuca y luego creo es el Chairo, es el tercero. No obstante, la mezcla de obsidiana de diferentes fuentes es aproximadamente la misma. O sea, 40% de Ucareo, 30 de Pachuca, 12 de Pico de Orizaba, algo así. La mezcla es igual en todos los grupos contemporáneos, independientemente de la complejidad arquitectónica, la distancia desde el centro del sitio y la presencia de varios marcadores de estatus, como el cobre y jade. No parece haber ninguna importancia especial asignada a diferentes tipos de implementos hechos de obsidiana, a excepción de los ornamentos lapidarios, muy raros, y los cuchillos de la mano del Dios, podemos decir, encontrado en depósitos rituales. En conjunto, estos datos implican que en Chichén Itzá la obsidiana era un producto fungible y que las élites no intentaron controlar el acceso a conocimientos tecnológicos específicos. La mercantilización de la obsidiana y la completa enajenación del objeto y del conocimiento tecnológico implican fuertemente que Chichén Itzá participó en una economía de tipo mercado de obsidiana misma que se extendía por gran parte de Mesoamérica. Conclusiones. He tratado de demostrar que 3 conceptos económicos fundamentales, valor, fungibilidad y enajenación, son clave para comprender cualquier economía antigua cambiante. La falta de evidencia para el control de élite de afloramientos de importantes materias primas como la obsidiana y el jade se entiende mejor en términos de sistemas subjetivos de valor. Simplemente no se consideraba que la materia prima tuviera mucho valor intrínseco. Dicha materia prima, así como artefactos muy simples producidos de la misma, fueron más o menos mercantilizados. Además, es probable que el valor de los bienes se determinara no solo de acuerdo con los principios de marginalización, sino también de acuerdo con la inversión de mano de obra, especialmente el transporte y otros factores socialmente determinados. Durante gran parte del periodo clásico, las élites controlaron el conocimiento tecnológico y esotérico especial necesario para producir artículos de mayor valor subjetivo. Los objetos creados por artesanos expertos bajo el control de las élites o, especialmente en el caso de los jades tallados por las mismas élites, se mantuvieron no fungibles, es decir, se impidió que fueran mercantilizados. La producción por artesanos calificados fue, por lo tanto, transformadora y, en casos extremos, limitó la enajenación. Esto y el control de la distribución a través de la redistribución y los mercados administrados, en lugar del control sobre las fuentes a distancia de la materia prima, es la forma en que las élites mayas del clásico mantuvieron su poder e incrementaron su riqueza. Finalmente, hay fuertes indicios de que durante la transición del clásico terminal al posclásico, las navajas de obsidiana se convirtieron en una mercancía y por
Lo menos durante un corto periodo de tiempo, los mayas participaron en una verdadera economía de mercado que estaba abierta, abarcaba la mayor parte de Mesoamérica e incluía muchos estados y grupos étnicos distintos. Gracias. Gracias. ¿Preguntas, comentarios? ¿Insultos? Nomás yo haría un comentario, doctor, en el sentido de que la teoría, digamos, clásica del valor habla precisamente del tiempo de trabajo, pero mete una precisión que la hace muy amplia, ¿no? Es el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Qué quiere decir con socialmente necesario? Obviamente todas las otras características que usted menciona, ¿no? Para una sociedad puede ser deseable cierto producto, digamos, desde el punto de vista ritual o desde el punto de vista, no tanto efectivamente el tiempo de trabajo, ¿no? Sino lo que determina pues la sociedad. Nada más. No, no, gracias, gracias. De acuerdo. Importante, gracias. ¿Algún otro comentario? Silvia. Bueno, ya que acordás el uso de trabajo, descontente y defecto, y obviamente era una importación finalizada, digamos, calentamiento y contexto cronológico, era exactamente cómo podrías ver ahora esa movimiento Yeah. Bueno, trabajamos juntos hace 20 años o más y no recuerdo muy bien exactamente Ayala y los otros sitios. Ayala es periodo Bagaces, o sea, clásico, ¿verdad? Ok. Y si recuerdo bien, no hay mucho obsidiana en forma de navajas. Hay, pero no hay muchas. Lo que hay es lascas, por mayor parte de un fuente hondureño que no aparece en ninguno de nuestros mapas, se llama guinope. Y puede hacer navajas de guinope. Ahora estoy trabajando en un sitio al norte por un proyecto alemán y ahí hay evidencia que hacen o hicieron navajas de esa materia. Pero parece que los nódulos que llegaron a Ayala de guinope fueron de este tamaño. Y no tuvimos casi nada, solamente lascas. Pero sí hay unas navajas prismáticas de Ixtepeque, hecho probablemente en El Salvador. Y pienso eso porque también hay evidencia en la cerámica pintada delgado, rojo sobre blanco, algo así. Delirio, delgado, delirio. Wow, no sé de dónde viene esta cosa. Que fue producido en el oriente de El Salvador. Y ahí en Quelepa hay mucha evidencia hay evidencia de la producción de navajas. Entonces probablemente hay intercambio con ellos. Llegaron unos vasijas de delirio o otras cosas relacionadas y unos navajas también. ¿Suficiente? Pero en su sitio, si recuerdo bien, no recuerdo los nombres, del Zapua Ometepe, o sea, posclásico, cerca del lago, hay mucho más evidencia de navajas prismáticas. Y también usaron la misma tecnología que Ken Hirth identificó en Xochicalco, decimos plataformas pulidas, pero mejor decir PECT. ¿Qué es la palabra de PECT? Picado y pulido, desde el centro de México hasta Nicaragua. Entonces es más evidencia de participación en la misma sistema, o el mismo sistema, ¿no? Porque usaron el mismo tecnología importada originalmente del centro de México.
Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí. Bueno, usaron otras piedras. Hay sílex o pedernal allí cerca y importaron también mucho de ese material, pero hay. Una cosa interesante es en Yucatán, en el norte, hay una zona que casi no tiene ningún artefacto lítico. Repito, casi no hay ningún artefacto lítico, ni de sílex ni de obsidiana. En algunos lugares es muy raro encontrarlo. Imagino que hacen cosas de madera quemada y de otras cosas. También hay un problema grande sobre el uso de piedra caliza no dura, suave. Y estos artefactos como martillos grandes y cosas como esos no permanecen bien en la tierra. Y es muy probable que en el norte, en otras partes, donde trabajó Dr. Taube, la gran mayoría de los artefactos ya no existen por ese problema de la calidad de la materia prima. Pero es cierto que tuvieron sílex suficiente en Calakmul para hacer sus guerras. Sí. ¿Algún otro comentario? Obsidiana también es muy frágil. No sé si es bueno para hacer cosas para matar gente, ¿no? Es frágil. Gracias.